Vamos a ver en este video un tema correspondiente a la unidad 3. La unidad 3 está conformada por dos temas, uno de los cuales es el que vamos a ver hoy, que es torsión. Lo que pretende este material es, bueno, un material de estudio, de ayuda, pero también brindar un marco teórico a nivel conceptual de lo que tenemos que entender por torsión. En general estamos acostumbrados a que cuando hablamos de torsión nos referimos al esfuerzo que se produce en, por ejemplo, un árbol de transmisión, siempre refiriéndonos a ejes de sección circular. Y además este concepto siempre está asociado a la presencia de un torque, o sea, de un par torsor que está originado normalmente en algún tipo de motor. Lo que queremos plantear en esta primera introducción es una primera clasificación que la vamos a enfocar a partir de la relación causa-efecto, que, como ustedes bien saben, en el campo de la ciencia es una de las principales maneras de poder clasificar los fenómenos. La relación causa-efecto nos va, como les decía, a dar una clasificación general en dos principales grupos, como ya vamos a ver a continuación. Por un lado tenemos el caso típico, y es el que además vamos a desarrollar en detalle, y vamos a hacer algún tipo de ejercitación al respecto, que es el que, como les decía, proviene de un torque. Un torque, par motor, bueno, momento de fuerza. Esto es lo que se relaciona con alguna fuente de potencia. Siempre va a haber involucrado en este tipo de sistemas un eje de sección circular. Esto está de más decirlo. Estos ejes, como vamos a ver más adelante, pueden ser macizos, pueden ser huecos, en general son huecos, y van a transmitir ese par, ese momento torsor que se produce. El momento torsor en este caso es el esfuerzo que está involucrado en la tensión tangencial que se va a producir, que es la tensión de corte. Tenemos que enfocarnos en que vamos a analizar una tensión tangencial. Ese eje va a transmitir, como les decíamos, a través de cadenas, de correas de transmisión, de cardán, de engranajes, bueno, de distintos dispositivos que en definitiva no cambian demasiado el estado de tensiones en el que va a estar ese eje. Ese eje va a estar sometido a torsión. Ahora bien, dijimos que el esfuerzo involucrado es el momento torsor. Bueno, ¿qué es un momento torsor? Acá lo que vamos a hacer es enfocar la explicación partiendo de una sección rectangular. O sea, vamos a salirnos del grupo característico típico que acabamos de mencionar, referido a ejes de sección circular, y vamos a explicarlo en una sección rectangular, con la cual también estamos muy familiarizados en el análisis que venimos haciendo tanto en estabilidad como en resistencia de materiales. Bueno, supongamos una sección, en este caso es una sección de una viga simplemente apoyada. Fundamental este dato, esto ya lo sabemos también, fundamental el dato de la vinculación de esa viga, de cómo está apoyada, para poder determinar cuáles son los sentidos de los momentos que se producen. En este caso, esta viga simplemente apoyada de sección rectangular está solicitada con dos cargas distribuidas. Fíjense que tenemos una carga en color cian, una carga QI vertical, una carga en amarillo QZ horizontal. Observemos que ambas están aplicadas en los planos baricéntricos. Sabemos perfectamente que en esta sección rectangular este es el baricentro, el centro geométrico de la sección, y ambas cargas distribuidas están contenidas dentro de esos dos planos baricéntricos. Como es lógico, acá lo hemos identificado con colores para que sea más fácil. La carga
vertical QI ocasiona un momento mz, cuyo sentido, cuyo vector estará orientado en relación a lo que ya sabemos de estabilidad, que es a partir de la regla de la mano derecha. Tanto el vector mz como el vector mi están relacionados directamente con la deformación que se va a producir en esta barra a flexión. Bueno, como decíamos, la carga qz horizontal a su vez da como resultado este vector momento mi. Estos dos vectores con estos dos sentidos están relacionados con el hecho de que esta barra, de que esta viga está simplemente apoyada. Si esto se tratara de un voladizo, cosa que ya sabemos de sobra, estos dos vectores momento serían inversos, serían hacia este lado y hacia arriba. Bueno, estos serían dos posibilidades en lo que hace, esto sabemos que después desemboca en un estado de tensión de flexión oblicua, pero ahora no nos interesa eso, nos interesa el hecho de que, por ejemplo, la carga QI produce un giro, una flexión en el plano IX. Este es el plano, acá lo ven claramente en la misma carga distribuida. Este es el plano de flexión, plano IX, que provoca esta carga distribuida. Lo mismo vamos a ver con la carga QZ, el plano de flexión de la carga QZ es el plano ZX, como acá se ve claramente. Ahora bien, acá nosotros en verde estamos apreciando un tercer vector momento, que es un vector mx, fíjense que está denominado como subíndice con la letra x, que corresponde con el eje de la barra. O sea, es un momento cuyo vector representativo es el eje x. Eso nos dice automáticamente que el plano de giro al que se refiere, porque esto es una definición elemental de física, el plano de giro al que se refiere es el plano de la sección, es el plano I y Z. Bueno, esto lo transforma este momento en un momento torsor, porque si está girando en el mismo plano de la sección en cuestión, quiere decir que estamos frente a un efecto tangencial, porque el plano de giro es tangente a la sección, a diferencia de los otros dos, que son planos normales a la sección. Tanto el plano IX como el plano ZX son planos normales o perpendiculares a esta sección. Por eso dan como resultado tensiones normales, mientras que este momento torsor MX da como resultado una tensión tangencial, una tensión de corte. Bueno, dicho esto, vamos a hacer esta primera clasificación que les decía al principio. Digamos que estos dos grupos, el grupo A y el grupo B, llamémosle, el grupo A es aquel que vimos al principio, donde la causa de la torsión es un par motor o un momento de fuerza proveniente de alguna fuente de potencia, de un motor básicamente. Y el grupo B es cuando la causa de la torsión es la acción de cargas puntuales o distribuidas con alguna excentricidad respecto de los centros geométricos. Volvemos al esquema anterior. Fíjense que estas dos cargas no podrían producir un momento torsor debido a que están aplicadas en los planos baricéntricos. Este momento torsor es simplemente ilustrativo a los efectos de poder determinar y poder definir qué cosa es un momento torsor. Pero vamos a analizarlo desde otro punto de vista. Vamos a ver en qué casos este grupo B, digamos, que estamos definiendo acá, en qué casos se produce torsión cuando no existe una fuente externa que provoque un torque, que provoque un momento torsor. Bueno, en este caso lo que tenemos que aclarar es que cuando no existe esa situación, que sí lo vemos en el grupo A, tenemos que comprender un concepto que luego le vamos a dar una referencia bibliográfica para que lo puedan complementar del libro, que es lo que se llama centro de cortante. El centro de cortante
lo podemos definir como el lugar geométrico donde deben actuar las cargas para producir flexión, pero no torsión. Bueno, este es un concepto inicial que se va a entender un poco mejor a medida que avancemos. Vamos a utilizar el caso del esquema que vimos al principio y vamos a explicar con un simple cambio en la posición de la carga cómo puede ser que se produzca un momento torsor. Bueno, supongamos la misma viga simplemente apoyada, pero ya la carga distribuida QI, vamos a manejarnos solamente con la carga vertical, podríamos hacerlo con la horizontal. Ya la carga QI, si ustedes se fijan, no está aplicada en el plano del baricentro, sino que tiene un leve desplazamiento, que acá denominamos con la letra E, porque es una excentricidad en definitiva. Supongamos que estas cargas distribuidas en forma lineal, si esto fuera una viga, supongamos que esto pudiera representar la presencia de una pared construida sobre la viga. Vamos a suponer que en este caso acá hay una pared construida justo en el centro de la viga. La acción de esa carga no va a producir torsión en la viga. ¿Por qué? Porque está aplicada en el baricentro y, como aclaración lo digo, y ya que estamos hablando de centro de cortante, en secciones simétricas el centro de cortante coincide con la posición del baricentro, con lo cual el centro de cortante de esta sección rectangular es el mismo baricentro, cosa que no ocurre, como vamos a ver ahora, en otro tipo de secciones asimétricas. Entonces, volviendo a este caso, ahora analizamos la acción de esta carga distribuida, pero aplicada con una excentricidad respecto del plano baricéntrico IX. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, va a ocurrir automáticamente esto. Ahora sí, este momento torsor MX es consecuencia ya no de un par torsor que provenga de algún motor o de alguna cosa similar, sino que está ocasionado solamente por la presencia de esta carga distribuida que ya no está aplicada en el plano baricéntrico, sino que está desplazada una distancia E. Por supuesto que el sentido de ese momento torsor va a tener que ver con la multiplicación de esta carga distribuida por este brazo de palanca, que en este caso, como ustedes pueden ver, da como resultado un momento de sentido antihorario. Entonces ahora sí tenemos para este caso un MZ provocado por la carga vertical QI y un MX torsor que está motivado en el hecho de que esta carga distribuida no está colocada en el centro de la viga, sino que está desplazada. Bueno, en secciones simétricas vemos que es bastante simple esto, pero ya no es lo mismo en secciones asimétricas. Por ejemplo, en este caso tenemos un perfil laminado que tiene simetría en el eje horizontal, pero no es simétrico en el eje vertical. En estos casos, fíjense que nosotros lo que vamos a ver es que el centro de cortante, acá la letra C identifica el baricentro y la letra S identifica el centro de cortante. Si bien el centro de cortante se aloja dentro del eje Z, porque el eje Z es eje de simetría, se desplaza respecto al eje Y, dado que no hay simetría respecto al eje Y, entonces se desplaza. Y no coincide tampoco con el baricentro. Fíjense que este punto C es el baricentro de la sección asimétrica, pero el centro de cortante no coincide con el punto C, sino que a su vez está desplazado. ¿Qué quiere decir esto? Que para esta posición relativa de este perfil, la única forma de que no se produzca torsión en ese perfil es que la carga, supongamos que se trata esto de una carga puntual aplicada, que la carga tiene que estar aplicada en el punto S. Si yo la aplico en el punto C baricéntrico, en este caso, ¿no? Baricéntrico, se va a producir torsión. Solo no se va a producir torsión si yo la aplico en el punto S, que es el centro de cortante. Bueno, el cálculo del centro de cortante para secciones asimétricas es bastante complejo, no lo vamos a abordar nosotros porque esto
es cubierto de sobra por cualquier software por elementos finitos. Después vamos a hacer una consideración de eso, pero sí queremos que quede claro que en una estructura se puede producir torsión con extrema facilidad. O sea, tiene que ver con asimetrías de algún perfil involucrado, tiene que ver también con alguna ejecución incorrecta de parte de la estructura que no están contempladas en el cálculo y en la realidad provocan torsión. Bueno, es otra de las causas que puede originar torsión. En este caso es un caso más complejo, es un perfil que no tiene simetría en ninguno de sus ejes. Ahí se ven inclinados los ejes principales de inercia, y fíjense que el centro de cortante, el centro de cortante S se encuentra del lado opuesto al baricentro C de la sección, cosa que físicamente ya haría imposible evitar que este perfil en una estructura, estoy hablando del punto de vista físico, una estructura no provoque, no esté sometida a torsión. O sea que hay casos que son bastante más complicados. Así que bueno, como conclusión final de lo que es el centro de cortante, del cual no vamos a hablar mucho más que esto, podemos decir que el centro de cortante es el lugar geométrico en el cual las cargas que allí se apliquen no provocarán momento torsor. Esa sería una definición como para tenerla clara en la cabeza. Bueno, algunas otras consideraciones. Hay algo muy importante que tiene que ver con lo siguiente. Nosotros en el ese grupo A que hemos definido como grupo A, las secciones son de forma circular. Bueno, en secciones circulares, hablando de torsión siempre, son aplicables todas las hipótesis de trabajo que hemos venido aplicando desde el principio de la cursada. Pero esto no ocurre cuando hablamos de secciones rectangulares o secciones tipo perfil, sean estas simétricas o asimétricas, no interesa. Solamente las hipótesis se van a cumplir. Ahora vamos a ver qué hipótesis es la que no se cumple. Todas las hipótesis se van a cumplir si la sección es circular. Cuando hablamos de secciones rectangulares o de secciones tipo perfil laminado, por ejemplo un perfil doble T, una de estas hipótesis ya no se va a cumplir, que es la hipótesis de Navier. Recuerden que la hipótesis de Navier es la que dice que todas las secciones que son planas previo a una deformación continúan siendo planas luego de producida la misma. Esto en flexión se produce, es así, pero no se produce cuando hay torsión involucrada. Acá lo pueden ver ustedes en este pequeño esquema donde tenemos un perfil U o perfil C empotrado en una planchuela y sometido en voladizo a una carga puntual en el extremo. Fíjense que la única manera de que no se provoque torsión en este perfil, lo vimos hace un momento, es que la carga P esté aplicada fuera del perfil, o sea, en coincidencia con el centro de cortante. De tal manera que esta viga estaría sometida solo a flexión. Ahora, en cualquier otro lugar que yo aplique la carga P se va a producir torsión. Esto hace que en este análisis la hipótesis de Navier no se cumpla. ¿Por qué no se cumple? En principio porque se produce una distorsión de la sección, o sea, hay un cambio de forma de esa sección, cosa que no ocurre en flexión simple. Y aparte existe otra deformación, que es una deformación transversal que se llama alabeo. El alabeo lo pueden ver un poco en este pequeño esquema. Es un perfil doble T en el cual se produce torsión y donde ustedes pueden ver también que hay un giro relativo en el plano transversal. O sea que la sección, si ustedes la miran, cualquiera de las dos secciones de los dos lados, se van a dar cuenta que han perdido el plano que tenían originalmente. Además de esta distorsión de forma que se produce dentro del mismo plano, aparte se produce una deformación en el plano transversal. Bueno, esto hace más complejo los análisis de la torsión de todos estos elementos que, como les dije al principio, la aplicación de software por elementos finitos no hace innecesario hacer muchos cálculos al respecto, ¿no? Porque esto
queda cubierto por el mismo software. Bueno, como concepto y para ir cerrando esta introducción, el tema de torsión tiene gran relevancia en el análisis sísmico de edificios. Los edificios, cuando se diseñan en relación a posibles solicitaciones de tipo sísmico, terremotos, debe calcularse el centro de masa total del edificio y también los centros de cortante. Digo los centros de cortante porque en general el centro de cortante de un edificio se calcula para cada una de las plantas, para cada uno de los niveles del edificio. Y el valor relativo entre cada uno de ellos suele denominarse como centro de rigidez. Bueno, estos cálculos, que también los hacen los software, son fundamentales para evaluar cuál es la respuesta que puede tener un edificio frente a la acción de un terremoto. Y esto, por supuesto, va mucho más allá de consideraciones elementales que uno pueda hacer, sino que tiene que ver con un diseño global que, como pueden ver ustedes también en algún esquema que les estamos acercando, de acuerdo a cómo el edificio esté conformado, por ejemplo en este caso con una caja de ascensores fuera del centro geométrico del edificio, o en este otro caso estos dos elementos, o estos dos tabiques rígidos, bueno, todo eso lo que hace es desplazar, además de los centros de masa, desplazar los centros de rigidez o cortante. Y esto es lo que hace que muchas veces los edificios tengan mejor o menor respuesta a la acción de un sismo, que no necesariamente un edificio va a tener mejor respuesta si es más rígido, si es menos deformable, sino muchas veces todo lo contrario. Pero bueno, esto es un cálculo que es una consideración que en la que no nos vamos a meter, simplemente lo dejamos a título informativo. También vamos a encontrar, esto lo decimos porque se relaciona directamente con el segundo tema que compone la unidad 3, la unidad 3, en esa unidad estamos, que es pandeo. Bueno, en pandeo también vamos a verificar en algún elemento flexo comprimido, columnas. En elementos de gran esbeltez se va a verificar también un fenómeno de torsión en esos elementos. Bueno, como decíamos al principio, esto es simplemente redundante. Nosotros podemos calcular centros de gravedad, momentos de inercia, todo lo que es la geometría de masas de secciones planas, pero no es tan fácil hacerlo en volúmenes como puede ser un edificio, donde el centro de masa es mucho más complejo de calcular y desde ya muchísimo más difícil calcular los centros de cortante. Entonces esta tarea se la dejamos a los software que obviamente tienen una enorme capacidad para hacerlo. Bueno, la referencia bibliográfica a la que me refería es el capítulo 3 del tomo 1 del libro de GIR, Resistencia a Materiales, todo lo que tiene que ver con torsión, y en el capítulo 6 van a encontrar en uno de los apartados, el 6.6, lo que intentamos acá explicar de manera introductoria, que es el centro de cortante. Todo esto está en el tomo 1. Bueno, tal como explicamos en la introducción, nos vamos a enfocar en el análisis más detallado de aquellos sistemas que están sometidos a torsión, referidos específicamente a barras de sección circular o árboles de transmisión. Esto es lo que conforma la unidad 3 del programa de resistencia de materiales. Bueno, este es un material el que vamos a ver ahora, elaborado por el ingeniero Héctor Maceo, quien fuera colaborador de la asignatura Resistencia de Materiales. Bueno, vamos a analizar entonces concretamente casos de ejes de sección circular. El material se divide en un análisis de deformaciones de un árbol circular,
un análisis de esfuerzos cortantes en barras circulares debido a torsión. Estamos hablando concretamente acá de momentos torsores. El ángulo de torsión, que es la deformación relativa que se produce en una determinada barra de longitud X, y la relación que existe entre el momento torsor, la potencia y la velocidad angular, que esto es fundamental para poder resolver determinadas situaciones donde haya alguna fuente de potencia involucrada. Y finalmente va a haber un pequeño resumen con las ecuaciones que ustedes van a necesitar para resolver cualquier tipo de problema relacionado. Bueno, un momento torsor, o también se llama par torsor, ya lo explicamos, es aquel que tiende a hacer girar un miembro respecto a su eje longitudinal. Acá lo que tenemos es una barra de sección circular que está sometida a dos momentos torsores de sentido opuesto. Lógicamente, uno de estos momentos torsores podría corresponder a un empotramiento de esta barra que ocasionaría un momento reactivo. Es necesario que en un diagrama de cuerpo libre nosotros tengamos dos pares torsores de sentido opuesto para que pueda producirse justamente la torsión. Bueno, esto lo habíamos dicho, es de gran interés en el diseño de ejes de transmisión o árboles de transmisión, todo lo que tiene que ver con aplicaciones mecánicas. Esto ustedes lo van a poder complementar de manera mucho más consistente en la asignatura que es correlativa de la nuestra, que es mecánica y mecanismos. Ese es un poco el objetivo, darles un primer pantallazo de algunas cosas que se van a encontrar ustedes luego en esa asignatura, donde obviamente lo van a ver de manera mucho más profunda y más precisa. Bueno, tipos de transmisión. Fíjense que podemos tener transmisión por correas, por cadenas, engranajes. Esto es un sistema típico de tornillo sin fin, que consiste en un eje que transmite a otro eje perpendicular. Esto se da muchísimo en reductores de velocidad y demás. Y bueno, en este caso un reductor de velocidad más complejo, donde tiene un árbol de salida y uno de entrada, ambos en la misma dirección. Bueno, lo importante de esto, de analizar cada uno de estos casos, es que si nosotros analizamos, siempre va a haber un eje que va a estar expuesto a esta tensión de torsión de la que estamos hablando, de la que se trata el tema que estamos viendo ahora. Acá lo vemos claramente al eje. Acá tenemos dos ejes. En este caso el eje que va a estar, el eje principal, digamos, de transmisión es este. Bueno, y acá lo mismo tanto con el eje de entrada con el eje de salida. Siempre van a estar sometidos a una tensión que hay que verificar, que es la torsión, que es la tensión tangencial de torsión, es una tensión de corte. Bueno, si pudiéramos hacer un experimento con un elemento de material muy elástico, si previamente lo pudiéramos cuadricular de esta manera en posición no deformada, una vez que le apliquemos la torsión, esto si fuera un material elástico, como dice el material de hule, y pudiéramos hacer un movimiento similar al que hacemos en un trapo de piso cuando lo escurrimos, vamos a encontrar que todas estas líneas se inclinan un cierto ángulo, un ángulo que es idéntico en todo el perímetro de la sección, pero que de alguna manera nos están dando una pauta de la distorsión que sufre cualquier elemento diferencial que nosotros analicemos sobre la superficie lateral de ese eje. Esa deformación, que se llama distorsión, es la típica deformación que se produce cuando hay esfuerzos de corte involucrado. En este caso, el esfuerzo de corte involucrado no es otra cosa que el momento torsor. Acá lo vemos de manera muy gráfica. El elemento verde, que es un rectángulo o un cuadrado, acá se transforma en un romboide, en un rombo. Esto es debido justamente a esa distorsión angular que se produce y que es típica de todo fenómeno de tensión tangencial.
Acá lo que podemos apreciar en este tramo de eje son las principales variables que intervienen en el análisis. Nosotros tenemos, por ejemplo, bueno, a este elemento le llamamos L, es una longitud parcial que nosotros establecemos como referencia. En línea punteada lo que tenemos son estas cuadrículas que veíamos antes, distorsionadas. El ángulo de distorsión es el ángulo que acá llamamos gamma, y lógicamente analizando en la sección transversal vamos a tener un valor ρ, que si se refiere al radio total, esto se tiene que llamar R, y un ángulo θ, que es el ángulo de torsión. Ese es el llamado ángulo de torsión. Bueno, esto es lo principal. Nosotros acá podemos determinar que este segmento, que debido a que las deformaciones son muy pequeñas, lo asimilamos a un tramo recto, este segmento A', va a ser igual por trigonometría al ángulo θ por el radio ρ, o también va a ser igual al ángulo gamma por la longitud L. Esto es un análisis geométrico que hacemos en principio. Por supuesto, para este tipo de tensiones, como para todas las que analizamos, es válida la ley de Hooke. Es válida la ley de Hooke dentro de un tramo, de un rango elástico. Por supuesto, sí. Y acá, dependiendo del material, si el material supera este rango elástico, lógicamente ya la ley de Hooke no tendrá validez. Esto nos da una proporcionalidad que ya la hemos analizado en otros estados de tensiones. Para poder expresarlo, para poder plantear una expresión fundamental, podemos decir que la tensión de corte, que la llamamos tau, esto también ya lo conocemos por otras tensiones de corte originadas en otros esfuerzos cortantes, esa tensión tau de corte va a ser igual a, y esto es por Hooke, a G, que es el módulo de elasticidad transversal. Este es el módulo de elasticidad transversal, no es igual al módulo de elasticidad longitudinal. Y esto multiplicado por el ángulo de distorsión, que le llamamos con la letra gamma. Bueno, esto básicamente en forma análoga lo hemos analizado muchas veces. Cuando se trataba de tensiones normales sigma, eran iguales a módulo de elasticidad E por epsilon, que era la deformación específica. Esto es una analogía a ese planteo de la ley de Hooke, en aquel caso para tensiones normales, en este caso para tensiones tangenciales. Sigue siendo válido. Hay una relación que existe, esto ya hemos mencionado, lo hemos mencionado en varias oportunidades, el módulo de elasticidad transversal. Como se pueden imaginar, porque también lo hemos visto, se relaciona con el módulo de elasticidad longitudinal a través del famoso módulo de Poisson. Esta expresión que ven acá es la que permite calcular el módulo de elasticidad transversal a partir de conocer el módulo de elasticidad longitudinal y el módulo de Poisson. Esto depende obviamente de cada material, así que esta sería la relación que existe entre ambos módulos de elasticidad. Bueno, vamos a plantear, esto lo hemos comentado al principio, en barras circulares es de aplicación la hipótesis de Navier. La hipótesis de Navier, la recordamos, decía que las secciones normales al eje de la pieza permanecen planas y paralelas entre sí luego de la deformación por torsión. Acá estamos hablando de torsión. Esto es válido para flexión o para compresión o tracción también. Pero recordemos que solamente en torsión tiene validez la hipótesis de Navier si se trata de secciones circulares. Bueno, también podemos plantearnos como hipótesis de trabajo que las secciones mantienen su forma sin distorsión luego de la deformación por torsión. Esto es posible porque justamente se trata de secciones circulares. La torsión a una sección circular no le ocasiona ningún tipo de
deformación o de distorsión, cosa que sí ocurre con secciones rectangulares o cuadradas y con secciones de tipo perfil, como vimos anteriormente. Bueno, al mantenerse planas las generatrices rectilíneas de la superficie lateral, recuerden el cuadriculado que veíamos al principio, estas generatrices se van transformando en hélices, en helicoides, cuando nosotros vemos a la sección deformada, con un ángulo de inclinación que es el ángulo gamma, el ángulo de distorsión. Bueno, y las deformaciones producidas ocurren en el rango elástico del material. Esto lo establecemos de antemano porque fuera de la ley de Hooke hay muchas de estas consideraciones que no van a tener validez. Bueno, planteando entonces esta relación original que habíamos visto al principio, sería θ por ρ es igual a gamma por L. Recordemos, vuelvo a este esquema, y acá sale esta consideración, esta igualdad. Bueno, acá lo que notamos es que para una deformación dada los valores de θ y de L se mantienen constantes, mientras que tanto gamma como ρ varían de manera lineal. Tengamos en cuenta que las tensiones van a variar desde un valor en el centro de la sección, en el baricentro de la sección, a otro valor diferente en el extremo, digamos en las fibras exteriores de este cilindro. Esa va a ser la variación, y eso va a hacer variar, por supuesto, los valores de gamma y de θ. Perdón, de gamma y de ρ. Bueno, podemos entonces establecer el valor máximo de la deformación gamma. En este caso, gamma va a ser el valor máximo. El valor máximo de gamma obviamente va a estar medido, como dije, en las fibras exteriores del cilindro. Bueno, deduciendo esa expresión original, podemos decir que el valor de gamma va a ser igual al gamma máximo por ρ sobre R, o también expresado en función de las tensiones, porque estamos en ley de Hooke, de proporcionalidad entre tensiones y deformaciones. Podemos decir que la tensión tau va a ser igual al tau máximo, que normalmente en los ejercicios es el admisible, multiplicado por ρ sobre R. Recordemos que es un valor de radio, que no necesariamente es el valor máximo R, sino que posee un valor menor, porque probablemente querramos analizar tensiones dentro de la masa de ese eje, ¿sí? ρ sobre R. Bueno, acá lo que podemos ver en una barra de sección maciza, podemos analizar cómo se grafican las tensiones de corte. Claramente vemos que en el centro de gravedad de la sección la tensión tangencial es 0 y varía linealmente a un valor máximo en el extremo coincidente con el valor de R, digamos. Ese es el valor máximo. Si se trata de una sección hueca, el análisis es el mismo, solo que tenemos entonces un valor de radio mayor, otro de radio menor, y además vamos a tener un valor de tau máximo y un valor de tau mínimo en correspondencia con esas dos variables. Bueno, acá obviamente esto nos da una pauta de la linealidad que existe en la variación de esa tensión. Bueno, planteando una condición de equilibrio de momentos, podemos decir que el valor de t, acá nos estamos refiriendo al momento torsor, va a ser la integral de esto que está entre paréntesis, que lo hemos visto expresado acá, que es la tensión de torsión multiplicado por el área. En este caso es una integral, así que la multiplicamos por el diferencial de área, y todo eso lo multiplicamos por un valor constante, un valor variable también, que es el valor de ρ, que dependerá del punto donde estemos nosotros obteniendo los valores de tensión. Bueno, en este caso, esta integral que vemos acá, que no es otra cosa que una sumatoria de momentos, nos da como resultado t.
T es el valor del momento torsor. Bueno, acá de la integral sacamos valores constantes, que es el valor máximo de tau, y el valor de R, que también es constante, y nos queda dentro de la integral ρ al cuadrado y diferencial de área. Esta integral de ρ cuadrado por diferencial de área, es un valor que ya conocemos, una magnitud que conocemos de estabilidad, y se llama momento polar de inercia. De manera tal que la expresión podría quedar resumida en momento torsor igual a tau máximo sobre R por momento polar de inercia, que se puede denominar como J sub 0 o J sub P, como más les gusta. Bueno, siguiendo un poco con este análisis, después este material ustedes lo van a tener para poder analizarlo en conjunto con la bibliografía que le estamos sugiriendo. Nosotros podemos establecer esta proporcionalidad, R es a ρ como tau máximo es a t. Hay una variación lineal, como ya hemos visto, con lo cual nosotros podemos establecer como expresión general que el momento torsor será igual a un valor de tau cualquiera sobre un valor de ρ cualquiera multiplicado por el momento de inercia polar. Si se trata de un árbol de sección hueca, sección circular hueca, por supuesto nosotros tenemos que hay que repasar un poco cómo se halla el momento de inercia polar de un círculo. Es bastante simple. Nosotros sabemos que el momento de inercia polar es igual a pi por r a la cuarta sobre 2 o pi por diámetro a la cuarta sobre 32. Tratándose de una sección hueca, hay que tener consideración en lo que es el radio exterior o radio interior, o el diámetro exterior y el diámetro interior. Y obviamente se debe restar a uno el otro para poder obtener el valor preciso del momento de inercia polar. Bueno, finalmente la expresión que podemos plantear es que la tensión de corte o tensión de torsión tau es igual al momento torsor por ρ sobre el J polar. Esto también es una expresión que análogamente la podemos encontrar en tensiones normales, en tensiones de corte referidas a otro tipo de esfuerzos también. Bueno, en barras de sección circular la variación de las tensiones es lineal respecto al radio. Acá a veces se produce una confusión en el esfuerzo cortante. En realidad acá de lo que estamos hablando es de tensiones cortantes. Las tensiones tau, fíjense que varían linealmente desde el centro hacia los extremos de la sección. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y también acá tenemos que hacer una aclaración en cuanto a que las tensiones de corte sabemos ya por haber analizado secciones cuadradas o rectangulares, lo hemos visto en varias oportunidades. También en una sección circular se produce el mismo efecto, en el sentido de que las tensiones de corte tienen su correlato en el plano perpendicular. Esta es la única forma en que el elemento diferencial que nosotros estemos estudiando esté en equilibrio. Esto ya lo hemos visto en otros análisis, no lo vamos a reiterar acá, pero siempre tengamos en cuenta que esas tensiones se producen también a lo largo de la longitud de la barra, del mismo modo que ocurren en una sección rectangular, como ya hemos visto en varias oportunidades con el fenómeno rasante que se produce, que de alguna forma lo hemos explicado cuando nos hemos introducido en la expresión de Collignon, y habíamos visto que esta expresión se había originado en tensiones de corte rasantes, tensiones que se daban en forma horizontal en vigas de madera. Bueno, esto no lo vamos a repetir ahora, pero tiene estrecha relación con eso. Bueno, ¿qué es el ángulo de torsión? Habíamos dicho que el ángulo de torsión, que vamos a denominar θ, es la rotación relativa que se produce entre esta sección y esta otra a causa de la torsión. Bueno,
esto por supuesto nos da el hecho de poder calcular este ángulo de torsión, nos abre la posibilidad también de resolver sistemas indeterminados, aplicando ecuaciones de trabajo. Esto también lo hemos visto. No lo vamos a aplicar a torsión, pero sería perfectamente posible, conociendo el valor de una deformación, también poder resolver el valor de determinadas incógnitas en sistemas estáticamente indeterminados, cosa que, como repito, no vamos a hacer ahora. Bueno, vamos a ver entonces de qué manera podemos relacionar el momento o par torsor con el ángulo de giro θ entre secciones transversales. Bueno, volvemos otra vez a esta expresión original, esta igualdad, θ por r es igual a gamma por L. También hacemos jugar la expresión de Hooke, tau es igual a g por gamma. Y entonces ahí podemos plantear una ecuación que relacione al momento torsor con la tensión de corte. Esta tensión de corte tau máximo va a ser igual a momento torsor por R sobre J, como ya vimos anteriormente. Bueno, sustituyendo en las expresiones que acabamos de ver, fíjense que acá la expresión es tau es igual a g por gamma, sustituyendo tau y gamma por las correspondientes deducciones que vimos antes, decimos que tau por r sobre j polar es igual a g por θ por r sobre L, dos expresiones que ya hemos deducido previamente, y de ahí surge esta expresión que nos permite calcular el ángulo de torsión θ en función del momento torsor, de la longitud, del momento de inercia polar y del módulo de elasticidad transversal. Este J polar por G es lo que nosotros llamamos módulo de rigidez, en este caso módulo de rigidez a torsión. Y es una ecuación que obviamente permite calcular una deformación en algunos sistemas que por estática no puedan resolverse. Los problemas que vamos a resolver nosotros acá son problemas determinados estáticamente, pero puede haber casos donde esto no suceda. Entonces esto es muy importante para poder despejar esas incógnitas. Bueno, vamos ahora a relacionar el momento torsor con la potencia y la velocidad angular, que, como les decíamos antes, es de gran importancia para poder resolver sistemas donde tengamos que dimensionar ejes y los datos sean, por ejemplo, la potencia de un motor, la frecuencia y demás. Bueno, básicamente habíamos explicado que los ejes van vinculando, por ejemplo, una fuente de potencia que es un motor, un sistema reductor donde va a haber involucrados básicamente engranajes, y llamémosle una máquina, que es a donde tiene que llegar ese trabajo. En definitiva, lo que entrega este motor va a ser un trabajo. Bueno, este trabajo mecánico, que acá lo vemos representado por dos fuerzas extremas F, que actúan de manera tangencial a dos elementos, acá dos segmentos que llamamos diferencial L, de un árbol circular de diámetro igual a 2R. Bueno, si planteamos una ecuación de trabajo, el diferencial de trabajo va a ser igual a 2 por F por diferencial de L, obviamente porque son dos fuerzas las que están actuando en ese trabajo. Bueno, esto finalmente queda reducido a ese diferencial de trabajo reducido a F por el diámetro por el diferencial de θ. Bueno, la potencia mecánica se define como el diferencial de trabajo respecto del tiempo. Con lo cual, si nosotros reemplazamos por esta consideración que hicimos al principio, podemos decir que la potencia es igual a F por D multiplicado por el diferencial de θ sobre el diferencial de tiempo. Esto no es otra cosa que el momento torsor multiplicado por la velocidad angular. Entonces podemos decir
podemos decir sin miedo que la potencia es igual al momento torsor multiplicado por la velocidad angular. Bueno, nosotros sabemos también que la velocidad angular está relacionada con la velocidad tangencial. Esto es algo que pueden ustedes repasar también de física. Los vectores representativos de la velocidad angular y la velocidad tangencial no coinciden, son perpendiculares, pero bueno, esto lo pueden ver ustedes en algún repaso de física. La velocidad angular omega va a ser igual a la velocidad tangencial dividido el radio. Ya tenemos un pequeño análisis de unidades también para que sea de ayuda. Nosotros podemos establecer el cálculo de esa velocidad tangencial, ¿no? Por ejemplo en metros sobre segundo, que va a ser igual, obviamente la velocidad tangencial, estamos hablando de la velocidad que se refiere, digamos, a un eje respecto de un determinado ciclo, o sea, cuánto tarda un punto en dar toda una vuelta. Eso sería la velocidad tangencial. Entonces, considerando que los datos que vamos a encontrar van en general en revoluciones por minuto, entonces nosotros vamos a tener que establecer que la velocidad tangencial va a ser igual a 2pi por radio por n, esto está relacionado con la frecuencia, sobre 60, porque nosotros vamos a expresar en revoluciones por minuto. Bueno, si nosotros dividimos por el radio, hallamos la velocidad angular, que nos queda definido como 2pi por n sobre 60. Bueno, esto es un pequeño análisis de unidades que ustedes después tendrán que también practicar. Un HP es igual a 76 kg sobre segundo. Estamos hablando de caballos de fuerza. Si habláramos de caballo a vapor, es parecido, sería 75 kg sobre segundo. Bueno, son distintas conversiones que ustedes van a tener que ir refrescando, porque ya las conocen, por supuesto. Y de ahí nosotros entonces podemos determinar cuánto vale la potencia en HP, en caballo de fuerza. La potencia en HP va a ser igual al momento torsor. Dijimos que, recordemos que la potencia es la velocidad angular por el momento torsor, así que acá reemplazando tenemos que la potencia en HP es igual al momento torsor por 2pi por n sobre 76 por 60. 76 dijimos que era el valor para convertir a HP, y 60 lo trasladamos de la fórmula de velocidad angular. Así que el momento torsor, si nosotros despejamos de acá el momento torsor en kilográmetros, lo vamos a poder expresar en función de la potencia y de las revoluciones por minuto con este valor, 726 por P sobre N, o lo que serían las revoluciones por minuto del elemento que estamos estudiando. Bueno, esto es un resumen de todo lo que se vio hasta ahora. A partir de la ley de Hooke, nosotros tenemos esta expresión fundamental con cada una de las referencias que ustedes van a poder encontrar. El cálculo del esfuerzo cortante, o la tensión de corte, mejor dicho. Hago esta aclaración porque en algunos casos van a encontrar que se refiere a esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante para nosotros es el momento torsor. Lo que acá está expresado es el valor de tau, o sea, tensión de corte. Bueno, valga la aclaración porque a veces se producen algunas confusiones en la misma bibliografía, de ahí proviene, por eso hago la aclaración. Bueno, la tensión de corte entonces va a ser igual al momento torsor por ρ sobre el momento polar de inercia, y acá tienen algunas otras referencias que les pueden servir. Bueno, también se puede calcular el ángulo de giro, el ángulo de torsión, como ya hemos visto anteriormente, y podemos relacionar el momento torsor con la potencia y con la velocidad angular, lo cual nos permite, a partir de esta expresión, poder resolver una gran cantidad de situaciones donde se nos piden verificaciones o dimensionamientos de ejes o de árboles de transmisión. Bueno, a modo de ejercitación le vamos a plantear algunos ejercicios. Este es un ejercicio
bueno, muy simple, donde se plantea un eje de sección circular hueca que está obviamente soldado, fijado en uno de los extremos. Bueno, nos pide de ese eje cilíndrico, nos pide cuál es el mayor torque o el momento torsor máximo que se le puede aplicar si la tensión admisible al corte es de 120 megapascal. Eso es una parte del ejercicio, y la segunda parte plantea cuál es el valor mínimo de la tensión de corte. Recordemos que en ejes huecos vamos a tener una tensión de corte mínima y una tensión de corte máxima. La tensión de corte mínima estará localizada en la cara interna de la pared del eje, y la tensión de corte máximo en la pared externa. Si esta barra fuera maciza, la tensión de corte mínima sería 0 y estaría en el centro de gravedad del círculo, de la sección circular. Bueno, de tal forma que lo que plantea como solución es el cálculo del valor de tau. Nosotros el valor de tau lo tenemos como valor admisible, y de ahí podemos obtener por despeje el valor de t, o sea, del momento torsor. Acá lo hemos desarrollado. Hay que tener mucho cuidado con las unidades. Fíjense que el momento torsor nos queda reducido a tau admisible por j polar dividido el radio exterior, porque nos está pidiendo el torque máximo que se puede aplicar a ese eje. Y el torque máximo es de 4,08 kN. La parte B del ejercicio nos plantea cuál es la tensión tau mínima, y esto es una simple semejanza de triángulos, porque sabemos que la tensión de corte varía linealmente desde el centro de la circunferencia al extremo, con lo cual hacemos una simple semejanza de triángulos y obtenemos que si la tensión máxima es 120, la tensión mínima es 80. Bueno, en otro ejercicio, ya con un poquito más de complejidad, vamos a encontrar un eje que tiene una conformación especial. Es un eje que está soldado en el punto D, que tiene 3 intervalos, llamémosle 3 tramos. El tramo DC es un tramo hueco, ahora lo vamos a caracterizar bien. El tramo CB es macizo y el tramo BA es macizo pero de menor diámetro. Bueno, acá se ve claramente dibujado en un sólido. Y bueno, nos dice, nos plantea que además en el eje hueco más pequeño hay un torque de 250 Nm aplicado, y en la parte maciza del eje de mayor diámetro hay un torque de 2000 Nm. En la parte hueca no hay ningún torque aplicado. Entonces lo que tenemos que hacer, planteando un módulo de elasticidad para el acero de 80 GPa, recuerden que esto se relaciona con el E a través del módulo de Poisson, tienen una expresión que les permite también hallarlo, y nos pide determinar el ángulo de torsión que se produce en el punto A. O sea, dicho de otra manera, cuánto gira esta sección del eje de transmisión en el punto A, o sea, cuál es el giro total que se produce. Bueno, básicamente lo que hay que hacer es diagramas de cuerpo libre parciales. Por ejemplo, en el caso del eje macizo más chiquito tenemos un torque. Acá lo que ven es el vector representativo. Tengan en cuenta siempre que el vector es perpendicular a la sección o al plano de giro. Tenemos un torque de 250 Nm que debe estar equilibrado con un torque reactivo, llamémosle, de 250 Nm. Acá lo vemos expresado. Luego, cuando analizamos el segundo intervalo, obviamente le tenemos que sumar el primero, y en el segundo intervalo tendremos un torque de 250 más un torque de 2000. Acá lo vemos claramente en el enunciado. Con lo cual el torque reactivo va a tener que ser la suma de los dos, y efectivamente vale 2250 Nm. Sabemos que en el último intervalo, el último tramo, el tramo hueco, no existe torque aplicado, así que se
mantiene el mismo valor de torque que en la sección maciza. Si acá era 2250, acá sigue siendo 2250. Bueno, lo único que hacer es una simple sumatoria que nos va a permitir hallar el valor de θ con la expresión que ya hemos visto previamente, que era igual a momento torsor por L sobre J polar por G. Esto es una sumatoria, no es una integral. Sacamos afuera 1 sobre G para simplificar la expresión y sumamos los tres tramos del eje. Las dos partes, la parte maciza más pequeña, la parte maciza más grande, fíjense que acá cambia considerablemente el valor del J polar, y la parte hueca, donde también cambia considerablemente el J polar, dado que es un tramo hueco. Así que bueno, acá tenemos determinados cada uno de los valores de torque multiplicados por las correspondientes longitudes, dividido los momentos de inercia polar. En estos dos casos son fáciles respecto a secciones macizas, y en este caso tenemos que tomar la precaución de descontar o de restar el diámetro mayor menos el diámetro menor. Fíjense que acá está el J polar en función de los diámetros. Recuerden que pi por diámetro de la cuarta sobre 32. Bueno, una vez que operamos, obtenemos que θ vale 0,0388 radian, que lo pasamos a grados sexagesimales y nos da 2,22 grados. Y ese es el valor de θ, que es el giro total que se produce en la sección